¿Qué hubiera pasado si Naruto se enamoraba de Kurenai? Película completa. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías. También me apoyarías uniéndote como miembro del canal. Dicho eso, comencemos. El humo de la pipa de Hiruzen Sarutobi se arremolinaba en el aire denso de la oficina del Hokage, ocultando parcialmente las profundas arrugas de su rostro cansado. Frente a él, un niño rubio de apenas 6 años estaba de pie, con la ropa cubierta de polvo y rasguños recientes en las mejillas. Naruto Uzumaki miraba al suelo, esperando el habitual sermón por sus travesuras, pero el anciano líder de la aldea oculta de la hoja no tenía intención de reprenderlo esta vez. Hiruzen había tomado una decisión que alteraría el curso del destino de Konoha. No podía permitir que el odio de los aldeanos marchitara el espíritu del portador del Kyuubi. Con un suspiro pesado, el tercer Hokage rompió el sello de un pergamino antiguo que descansaba sobre su escritorio, revelando el emblema del clan Uzumaki y el sello personal del cuarto Hokage. Le ordenó al niño que se acercara y, con una voz cargada de solemnidad, le reveló la verdad que se le había ocultado desde la trágica noche de su nacimiento. Le habló de Minato Namikaze, el relámpago amarillo, y de Kushina Uzumaki, la habanero sangriento, detallando cómo ambos habían sacrificado sus vidas y canalizado su inmenso chakra para proteger a la aldea, confiando en que su hijo sería visto como un héroe. Las palabras cayeron sobre Naruto como una cascada, sus ojos azules se abrieron de par en par mientras las lágrimas comenzaban a desbordarse incontrolablemente al comprender que no era un demonio sin familia, sino el hijo del hombre que más admiraba y de una mujer que lo había amado lo suficiente como para dar su vida por él. La revelación provocó que el chakra en el interior de Naruto se agitara, una mezcla de su propia y pura energía Uzumaki con la densa presencia del zorro de 9 colas reaccionando a su explosión emocional. Fue en ese momento preciso que la puerta de la oficina se abrió tras un suave golpe, y una kunoichi de cabello negro y penetrantes ojos rojos entró en la estancia. Kurenai Yui, quien recientemente había demostrado una maestría excepcional en el arte del genjutsu, había sido convocada por el Hokage para una misión de rango S que no tendría fecha de finalización. Hiruzen sabía que Naruto necesitaba algo más que la vigilancia fría de los ambudes de las sombras. Necesitaba un ancla emocional, alguien capaz de proteger su mente de la crueldad del mundo exterior y guiar su inmenso potencial. Kurenai observó al niño llorando aferrado al pergamino de sus padres, y sintió una punzada de compasión en su pecho. El Hokage le explicó la situación y le encomendó la custodia total de Naruto, instruyéndola a criarlo, entrenarlo y proteger el secreto de su linaje hasta que fuera lo suficientemente fuerte para reclamarlo públicamente. Aunque Kurenai era joven para asumir el papel de madre adoptiva, aceptó sin dudarlo, reconociendo el peso del sacrificio del cuarto Hokage y sintiendo una conexión instantánea y protectora hacia el pequeño rubio que ahora la miraba con una mezcla de vulnerabilidad y una chispa de nueva esperanza. Esa misma tarde, Naruto recogió sus escasas pertenencias de su solitario y lúgubre apartamento para mudarse al hogar de Kurenai. Caminaron juntos por las calles de Konoha mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos que curiosamente combinaban con el color de la ropa del niño y los ojos de su nueva guardiana. Como era habitual, las miradas cargadas de desprecio y los susurros venenosos de los aldeanos comenzaron a rodearlos. Sin embargo, antes de que Naruto pudiera bajar la cabeza, sintió la mano suave pero firme de Kurenai posarse sobre su hombro. Sin hacer un solo sello manual visible, la maestra del genjutsu canalizó una sutil capa de chakra a su alrededor, una ilusión de bajo nivel pero perfectamente ejecutada que distorsionó levemente su presencia, haciendo que los aldeanos perdieran el interés y apartaran la mirada, confundidos y repentinamente apáticos. Fue una demostración de protección silenciosa que Naruto nunca antes había experimentado. Al levantar la vista hacia ella, Kurenai le dedicó una sonrisa cálida y tranquilizadora, un gesto genuino que plantó la primera semilla de una devoción absoluta en el corazón del joven Uzumaki. No era solo agradecimiento lo que empezaba a germinar en él, sino una fijación profunda y un deseo naciente de volverse lo suficientemente fuerte como para proteger esa sonrisa por el resto de su vida. Una vez instalados en el apartamento de Kurenai, el ambiente cambió drásticamente para Naruto. Acostumbrado al silencio sepulcral, ahora se encontraba en un lugar lleno de luz, con el aroma a té recién preparado y un futón limpio esperándolo en una habitación propia. Durante la cena, Naruto bombardeó a Kurenai con preguntas sobre el mundo ninja, sobre el chakra y, especialmente, sobre cómo podía empezar a entrenar para ser digno del apellido Namikaze y Uzumaki.
Kurenai, lejos de subestimarlo por su edad, le explicó con paciencia los fundamentos básicos del control de chakra, advirtiéndole que su herencia Uzumaki le otorgaba reservas masivas, pero que eso mismo haría que moldear la energía fuera como intentar domar un río embravecido. Acordaron que, además de las clases teóricas en la academia cuando llegara el momento, ella le enseñaría a canalizar su voluntad a través de la concentración, utilizando hojas de árbol para empezar a dominar su flujo de chakra antes de intentar cualquier ninjutsu complejo. Esa noche, mientras Naruto se acostaba abrazando el pergamino de sus padres, Kurenai se quedó observándolo desde el umbral de la puerta. Ella prometió en silencio que forjaría a este niño para que se convirtiera en el shinobi más grande que Konoha hubiera visto. Por su parte, Naruto cerró los ojos sintiendo una paz desconocida, sabiendo exactamente de dónde venía y, lo más importante, sintiendo que por fin tenía a alguien a su lado. La presencia de Kurenai en la habitación contigua no solo calmaba el caos de su interior, sino que marcaba el inicio de un vínculo inquebrantable, uno que con el paso de los años evolucionaría más allá de la protección y la gratitud, transformándose en un amor profundo, maduro y absoluto que ninguno de los dos podría negar. Los años comenzaron a transcurrir en la aldea oculta de la hoja, tejiendo una rutina que oscilaba entre el secreto absoluto y un entrenamiento riguroso bajo la atenta mirada de los ojos carmesí de Kurenai y Yui. El apartamento que alguna vez fue el refugio solitario de la Kunoichi se había transformado en un verdadero hogar, impregnado con la energía inagotable y la determinación férrea de Naruto. A diferencia del niño alborotador que el resto de la aldea creía conocer, el verdadero Naruto Uzumaki, aquel que cargaba con el peso del legado de Minato y Kushina, era un estudiante devoto que absorbía el conocimiento como una esponja. Kurenai había comprendido rápidamente que el inmenso océano de chakra que residía en el interior del rubio, magnificado por la presencia latente del zorro de 9 colas, hacía que los jutsus convencionales de bajo nivel y las ilusiones fueran prácticamente imposibles de ejecutar para él con delicadeza. En lugar de forzarlo a moldear su energía en patrones sutiles, Kurenai adaptó su enseñanza. Lo llevó a los densos bosques que rodeaban Konoha, ocultando sus sesiones de entrenamiento tras complejas barreras de genjutsu para que ni siquiera los Zanbu o los miembros del clan Hyuga pudieran espiar sus progresos. Allí, Naruto pasó meses perfeccionando la concentración de chakra en la planta de sus pies, escalando los inmensos árboles de Konoha sin usar las manos y, posteriormente, caminando sobre las agitadas aguas de los ríos cercanos. Cada caída, cada magulladura, era recibida con una reprimenda estricta pero cargada de afecto por parte de Kurenai, quien curaba sus heridas al final del día. Fue durante estas extenuantes jornadas que Naruto comenzó a ver a Kurenai ya no solo como su protectora, sino como la mujer más fascinante, fuerte y hermosa de todo el país del fuego. A medida que Naruto crecía y se acercaba a la edad de graduación en la Academia Ninja, la dinámica entre ellos comenzó a evolucionar de formas que Kurenai no había anticipado. Por órdenes del tercer Hokage, Naruto mantenía una fachada de estudiante promedio y algo distraído en la academia, ocultando sus verdaderas habilidades para no levantar sospechas sobre su linaje ni atraer la atención de las raíces oscuras de la aldea, como Danzo Shimura. Sin embargo, al regresar a casa, la máscara caía. El rubio de 12 años ya mostraba destellos de la brillantez táctica de su padre y la tenacidad inquebrantable de su madre. Una tarde, Kurenai decidió que era el momento de enseñarle una técnica acorde a sus monstruosas reservas de chakra, entregándole un pergamino que contenía los sellos para el jutsu clon de sombra. Para sorpresa de la Jounin, Naruto no solo dominó la técnica en cuestión de horas, sino que llenó el claro del bosque con decenas de clones sólidos, demostrando un control que desafiaba toda lógica para un estudiante de la academia. Mientras el verdadero Naruto se acercaba a ella, respirando con dificultad pero con una sonrisa radiante de triunfo, Kurenai sintió que el corazón le daba un vuelco al reconocer en su rostro la innegable madurez de un shinobi excepcional. Fue en ese instante, bajo la luz filtrada de las hojas, que Kurenai se dio cuenta de que el niño que había acogido se estaba convirtiendo rápidamente en un hombre, y la devoción que él le profesaba era tan intensa que lograba desarmar sus defensas emocionales más profundas. El desarrollo de estos sentimientos no estuvo exento de turbulencias, especialmente cuando factores externos amenazaban el santuario que habían construido. Asuma Sarutobi, un compañero Jounin y amigo cercano de Kurenai, comenzó a mostrar un interés romántico hacia ella, invitándola frecuentemente a cenar o a pasear por la aldea. Para Naruto, la presencia de Asuma se convirtió en un detonante de celos feroces que apenas lograba disimular.
Una noche, tras regresar de una misión, Asuma acompañó a Kurenai hasta la puerta de su casa, regalándole un ramo de flores y dedicándole palabras galantes. Desde el balcón, oculto en las sombras, Naruto apretaba los puños con tal fuerza que sus nudillos se volvieron blancos, sintiendo cómo el chakra rojo y denso del Kyuubi amenazaba con filtrarse por su enojo. No podía soportar la idea de que otro hombre intentara ocupar un lugar en el corazón de la mujer que lo era todo para él. Cuando Kurenai entró al apartamento, despidiendo a Asuma con cortesía pero sin entusiasmo, se encontró con la mirada penetrante de Naruto. El joven, abandonando cualquier rastro de actitud infantil, se acercó a ella y, con una voz más grave de lo habitual, le declaró que no importaba cuántos Jounin de élite intentaran cortejarla. Él entrenaría hasta que sus huesos se rompieran, superaría a todos en Konoha y se convertiría en el shinobi más poderoso, no solo para ser Hokage, sino para ser el único hombre digno de protegerla y estar a su lado. Las palabras de Naruto resonaron en la silenciosa habitación, cargadas de una sinceridad tan cruda que dejaron a Kurenai sin aliento. Ella intentó recordarle su diferencia de edad, intentó usar la lógica de su posición como su tutora, pero al mirar el profundo azul de los ojos del chico, no encontró ni un ápice de duda. La determinación de Naruto era absoluta, inamovible como una montaña. En lugar de reprenderlo o rechazarlo, Kurenai sintió un calor reconfortante extenderse por su pecho, una validación de que todo el esfuerzo y el amor que había invertido en él estaban forjando un vínculo que el tiempo no podría borrar. Se acercó a él, acariciando suavemente su mejilla marcada por los característicos bigotes, y le susurró que, antes de pensar en ser el protector de alguien más, primero debía sobrevivir a los exámenes Genin y demostrar que todo el entrenamiento en secreto había valido la pena. Fue una promesa velada, un desafío que Naruto aceptó con una sonrisa confiada. Esa noche, el entrenamiento mental y físico adquirió un nuevo y poderoso significado. Naruto ya no solo entrenaba para honrar a Minato y Kushina, sino para forjar el futuro que deseaba construir junto a la mujer de ojos rojos que le había salvado la vida al enseñarle lo que verdaderamente significaba amar y ser amado en un mundo de ninjas. El amanecer del día de la graduación en la Academia Ninja iluminó la aldea con una claridad prístina, marcando el final de una era de secretos a medias y el inicio del verdadero camino shinobi para Naruto Uzumaki. Frente al espejo del baño, el joven se ajustaba la banda protectora de Konoha en la frente con una precisión casi reverencial, observando cómo el metal pulido reflejaba el azul intenso de sus ojos. Ya no era el niño asustado que descubrió su pesado legado en la oficina del Hokage. Ahora, a sus 12 años, su cuerpo estaba tonificado por años de entrenamiento clandestino en los densos bosques bajo la tutela de Kurenai. En el salón principal, ella lo esperaba con 2 tazas de té humeante y un desayuno abundante, mirándolo con un orgullo que no intentaba ocultar. Durante años, Naruto había interpretado el papel del estudiante mediocre en la academia, fallando a propósito en el jutsu de clonación básica debido a sus reservas masivas de chakra, todo para mantener el perfil bajo que Hiruzen Sarutobi había exigido. Sin embargo, el examen final requería un clon perfecto, y Naruto, tras un breve asentimiento de aprobación por parte de su guardiana, había ejecutado el jutsu clon de sombra con una facilidad que dejó a Iruka Umino sin palabras. Al salir de casa aquella mañana, Kurenai se acercó a él, arreglando el cuello de su chaqueta naranja y negra, y le susurró que hoy era el día en que las piezas del tablero comenzarían a moverse a su favor. El roce de sus dedos contra la piel del muchacho envió una corriente eléctrica por la espina dorsal de Naruto, reafirmando su juramento silencioso: cada paso que diera como ninja oficial sería para honrar a sus padres, pero sobre todo, para ser el muro inquebrantable que protegiera a la mujer frente a él. El ambiente en el aula de la academia estaba cargado de tensión y murmullos emocionados mientras Iruka leía en voz alta las asignaciones de los equipos Genin. Naruto escuchaba con aparente desinterés, pero sus sentidos estaban agudizados al máximo, canalizando chakra sutilmente hacia sus oídos para captar cualquier alteración en el ritmo cardíaco de sus compañeros. Cuando el nombre de Sasuke Uchiha y Sakura Haruno fueron anunciados para el equipo 7, la sala entera esperó que el tercer miembro fuera el supuesto perdedor de la clase, manteniendo el equilibrio de calificaciones. Pero el tercer Hokage, moviendo los hilos desde las sombras para asegurar la protección de su arma más valiosa y mantener el progreso de su entrenamiento, había tomado una decisión drástica. Equipo 8, resonó la voz de Iruka en la silenciosa habitación, estará compuesto por Shino Aburame, Hinata Hyuga y Naruto Uzumaki. Su Jounin a cargo será Kurenai Yui. Una sonrisa afilada cruzó el rostro del rubio por una fracción de segundo antes de recuperar su expresión neutral.
El plan del Hokage era perfecto: ubicar al Jinchuriki bajo el mando directo de la mujer que ya era su ancla emocional y su maestra más estricta, rodeado de dos herederos de clanes especializados en el rastreo y la percepción, formando un escuadrón de élite diseñado para operaciones tácticas y de supervivencia. Mientras los demás equipos se marchaban con sus respectivos instructores, la puerta del aula se abrió para revelar a Kurenai, quien recorrió la sala con su mirada de rubíes hasta posarse en sus tres nuevos pupilos. Aunque mantuvo una postura estrictamente profesional, Naruto pudo notar el brillo de anticipación en sus ojos cuando le ordenó al equipo que la siguiera al campo de entrenamiento 8 para su verdadera prueba de fuego. El campo de entrenamiento 8 era un área boscosa y húmeda, plagada de vegetación densa que limitaba la visión y favorecía las emboscadas, un terreno diseñado específicamente para explotar las debilidades de los novatos. Kurenai se detuvo en el centro de un claro, sacando dos pequeños cascabeles plateados de su bolsillo y atándolos a su cinturón. Con una voz fría y autoritaria que Naruto rara vez escuchaba en casa, les explicó las reglas de la prueba de supervivencia. Tenían hasta el mediodía para quitarle los cascabeles, y quien no lo lograra, sería enviado de vuelta a la academia. El truco, como Naruto sabía gracias a las lecciones nocturnas sobre tácticas shinobi que Kurenai le había impartido durante años, era el trabajo en equipo. 2 cascabeles para 3 genin era una trampa psicológica diseñada para romper su unidad. Sin necesidad de palabras, Naruto canalizó su chakra hacia las plantas de sus pies y desapareció en un estallido de velocidad pura que dejó a Shino y Hinata asombrados. Oculto en las ramas superiores, el rubio supo que no podía contenerse. Esta era su oportunidad para demostrarle a Kurenai no solo que era un digno heredero del relámpago amarillo, sino que era el hombre que le había prometido ser. Mientras Shino enviaba sus insectos exploradores y Hinata activaba su Byakugan, Naruto trazó un sello de cruz con sus dedos, invocando a 5 clones de sombra sólidos que se dispersaron en silencio absoluto. Sabía que enfrentarse a una maestra del genjutsu de frente era un suicidio táctico, por lo que su estrategia se basó en la saturación y la distracción física, obligando a Kurenai a defenderse en el plano material antes de que pudiera tejer sus ilusiones paralizantes. El combate estalló cuando los insectos de Shino rodearon a la Jounin, obligándola a retroceder directamente hacia la zona donde Hinata esperaba con su puño suave preparado. Sin embargo, Kurenai, demostrando su nivel de élite, se disipó en una nube de pétalos de flor, revelando que todo el tiempo habían estado atacando una ilusión de bajo rango. Fue en ese microsegundo de confusión que el verdadero Naruto entró en acción. Cayendo desde el cielo con un kunai en mano, obligó a Kurenai a bloquear físicamente el golpe, sintiendo ella la fuerza monstruosa que respaldaba el ataque del chico. En lugar de retroceder, Naruto sonrió y dispersó su chakra de forma brusca, una técnica de interrupción que ella misma le había enseñado para romper genjutsus inminentes, cancelando el jutsu de atadura de árboles que Kurenai estaba a punto de lanzar. La coordinación fue impecable. Naruto sirvió como el combatiente de vanguardia, resistiendo y evadiendo los letales contraataques de su tutora, mientras abría ventanas de oportunidad para que Shino y Hinata presionaran los flancos. En el clímax del enfrentamiento, cuando el sol alcanzó el cenit, Naruto utilizó una finta arriesgada, permitiendo que Kurenai lo derribara momentáneamente para que un clon de sombra, oculto bajo la tierra, emergiera y arrebatara los cascabeles de su cinturón. El reloj sonó, marcando el final de la prueba. Naruto, jadeando pero de pie, lanzó un cascabel a Shino y otro a Hinata, quedándose él con las manos vacías bajo la mirada atónita de sus compañeros. Kurenai se acercó a él, deshaciendo la tensión del ambiente con una carcajada suave y genuina. Habían comprendido el verdadero significado de la prueba. Esa tarde, mientras caminaban de regreso a casa tras celebrar la formación oficial del equipo 8, Kurenai entrelazó discretamente sus dedos con los de Naruto por una fracción de segundo bajo la tela de su manga. Fue un contacto fugaz, imperceptible para el resto del mundo, pero para el joven Uzumaki, esa silenciosa promesa de intimidad valía más que todos los jutsus del mundo, marcando el inicio de una etapa donde la admiración infantil daría paso definitivo a la pasión de un shinobi dispuesto a quemar el mundo por la mujer que caminaba a su lado. Durante las primeras semanas tras la formación oficial del equipo 8, la rutina de Naruto se llenó de misiones de rango D que consistían en atrapar mascotas perdidas, limpiar los ríos de la aldea o ayudar en las labores agrícolas de los campos aledaños. Para cualquier otro genin con sus habilidades, esto habría sido una fuente inagotable de frustración y quejas a gritos en la oficina del Hokage. Sin embargo, Naruto mantenía una compostura estoica y diligente.
Sabía que estas tareas mundanas eran la tapadera perfecta para justificar el tiempo que pasaba junto a su equipo y, lo más importante, junto a Kurenai. Lejos de las miradas inquisitivas, ella aprovechaba cada misión para afinar la sincronización del grupo. Hinata perfeccionaba el alcance visual de su Byakugan, Shino expandía el radio de rastreo de sus insectos destructivos, y Naruto actuaba como el núcleo ofensivo y defensivo de la formación, utilizando sus clones de sombra para cubrir cualquier punto ciego. Pero la verdadera prueba de fuego llegó cuando el tercer Hokage, consciente de que el equipo 8 necesitaba un desafío real para no estancarse, les asignó una misión de rango C: escoltar a un mercader que transportaba un lote de pergaminos médicos hacia la frontera del país del té. Lo que en el papel parecía una simple caminata de vigilancia, pronto se revelaría como una trampa mortal orquestada en las sombras del mundo criminal. El viaje transcurrió sin incidentes durante los primeros 2 días, adentrándose en los frondosos y húmedos bosques que marcaban los límites del país del fuego. La niebla comenzó a descender a medida que se acercaban a un valle estrecho, espesándose rápidamente hasta reducir la visibilidad a escasos metros. Kurenai, caminando a la cabeza de la formación, detuvo su paso abruptamente, alzando un puño para ordenar silencio. El aire había cambiado. La humedad natural del ambiente había sido reemplazada por un frío antinatural y opresivo, cargado de una intención asesina palpable. Jutsu de ocultación en la niebla, susurró Kurenai, reconociendo de inmediato la técnica característica de los shinobis renegados de la aldea oculta de la niebla. Antes de que el mercader pudiera entrar en pánico, Naruto ya había trazado un sello con sus dedos, invocando a 4 clones de sombra sólidos que rodearon al cliente en una formación defensiva impenetrable. Hinata activó su Byakugan, las venas alrededor de sus ojos marcándose con fuerza mientras escudriñaba la espesura blanca, y Shino liberó un enjambre de Kikaichu que se dispersó para buscar firmas de chakra hostiles. De repente, el sonido del acero cortando el viento rompió el silencio. Una lluvia de shurikens masivos llovió desde los árboles, apuntando directamente hacia el mercader y Kurenai. Con una velocidad vertiginosa, los clones de Naruto interceptaron los proyectiles en el aire, bloqueándolos con ráfagas precisas de kunais, mientras la verdadera batalla estaba a punto de estallar. 3 ninjas renegados descendieron de las ramas, empuñando espadas aserradas imbuidas en chakra de elemento agua. El líder del grupo, un shinobi con cicatrices profundas en el rostro, fijó sus ojos en Kurenai, reconociéndola como la Jounin a cargo y la mayor amenaza. Sin dudarlo, se abalanzó sobre ella con un tajo descendente que prometía partirla en 2. Kurenai, manteniendo la calma de una guerrera de élite, formó rápidamente los sellos para su ilusión demoníaca atadura de árboles. El líder enemigo vio cómo gruesas raíces surgían del suelo y se enredaban en sus extremidades, inmovilizándolo contra el tronco de un árbol espectral mientras Kurenai aparecía por encima de él con un kunai listo para el golpe final. Sin embargo, todo era una finta. El cuerpo del líder se deshizo en un charco de agua, revelando que era un clon de agua, mientras el verdadero renegado emergía de la tierra justo detrás de Kurenai, su espada brillando con un chakra azul letal. En ese microsegundo, cuando el filo estaba a centímetros de la espalda de la Jounin, un destello naranja y amarillo cruzó el campo de batalla. Naruto, canalizando una cantidad masiva de chakra en sus piernas para emular la legendaria velocidad de su padre, interceptó el ataque. El impacto del kunai de Naruto contra la pesada espada enemiga generó una onda de choque que barrió parte de la niebla. El joven Uzumaki resistía el peso del ataque con los dientes apretados, pero la fuerza del renegado logró empujarlo, haciendo que el filo de la espada enemiga rozara el hombro izquierdo de Kurenai, rasgando su chaleco táctico y extrayendo un hilo de sangre. Ver la sangre de Kurenai derramarse fue como si una chispa cayera sobre un barril de pólvora en el interior de Naruto. La máscara de control y disciplina que había construido durante años se fracturó por una fracción de segundo. Sus ojos, normalmente de un azul brillante, se tornaron de un rojo intenso y felino, y sus marcas en las mejillas se profundizaron, volviéndose más salvajes. Un aura de chakra rojo y burbujeante, pesado y tóxico, comenzó a filtrarse de su cuerpo, derritiendo el suelo bajo sus pies. El ninja de la niebla sintió un terror primitivo paralizar sus músculos al mirar al genin. Con un rugido que no sonaba completamente humano, Naruto desató una ráfaga de golpes a una velocidad imperceptible, destrozando la defensa del enemigo y mandándolo a volar decenas de metros hasta estrellarse contra un árbol, rompiéndole varias costillas en el proceso.
Los otros dos renegados, aterrados por la monstruosa exhibición de poder, intentaron huir, pero fueron interceptados rápidamente por el puño suave de Hinata y los insectos drenadores de chakra de Shino, cayendo derrotados en segundos. La niebla se disipó por completo, dejando el bosque en un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por la respiración pesada y errática de Naruto. El rubio estaba de rodillas, luchando internamente contra la influencia corrosiva del Kyuubi que intentaba aprovechar su ira. Fue entonces cuando sintió unos brazos suaves rodearlo desde atrás. Kurenai lo abrazó con firmeza, ignorando por completo el ardor del chakra rojizo que comenzaba a quemar levemente su propia piel. Apoyó su mejilla contra la espalda del chico y comenzó a murmurar palabras de consuelo, anclando su mente de vuelta a la realidad con la calidez de su voz. Lentamente, los ojos de Naruto recuperaron su color zafiro y el manto del zorro retrocedió, sellándose de nuevo en lo más profundo de su ser. Agotado, Naruto se giró para mirarla, sus manos temblando no por el esfuerzo físico, sino por el miedo a haberla lastimado o haberla asustado. Sin embargo, en el rostro de Kurenai no había horror ni reproche. Solo había una profunda devoción y un alivio inmenso. Ella tomó su rostro entre sus manos, manchadas con la tierra del combate, y unió su frente con la de él en un gesto de intimidad cruda, respirando el mismo aire. Naruto cerró los ojos, jurándole en un susurro ronco que la próxima vez sería más rápido, que jamás permitiría que una sola gota de su sangre volviera a derramarse. Kurenai sonrió suavemente, consciente de que el niño que alguna vez rescató de la soledad se había transformado en un protector implacable. En medio de ese campo de batalla destrozado, rodeados por sus compañeros de equipo que aseguraban el perímetro con discreción, ambos comprendieron que la línea entre maestra y alumno se había disuelto por completo, dejando al descubierto un lazo pasional y feroz que ahora dictaría cada uno de sus pasos en el oscuro mundo shinobi. El regreso a la aldea oculta de la hoja tras la fatídica misión en el país del té estuvo marcado por un silencio reflexivo entre los miembros del equipo 8. Al llegar a la oficina del tercer Hokage para entregar el reporte, Hiruzen Sarutobi escuchó con suma atención cada detalle del enfrentamiento contra los renegados de la niebla. Aunque su rostro se mantuvo impasible mientras fumaba su pipa, sus viejos y astutos ojos no pasaron por alto la forma en que Naruto se posicionaba sutilmente por delante de Kurenai, como un escudo humano listo para desplegarse ante la más mínima amenaza. Cuando Kurenai mencionó la breve fuga del chakra del Kyuubi, la temperatura en la habitación pareció descender. Sin embargo, en lugar de reprender al joven Genin, el Hokage asintió lentamente, comprendiendo que el sello de Minato seguía intacto y que la reacción del zorro había sido provocada por un instinto protector, no por pura sed de sangre. Antes de dar por concluida la reunión, Hiruzen sacó de su cajón 3 formularios oficiales y los deslizó sobre la mesa de caoba. Los exámenes Chunin estaban a la vuelta de la esquina, y con aldeas aliadas y rivales enviando a sus mejores prospectos a Konoha, el anciano líder sabía que era el momento perfecto para que el mundo shinobi viera de lo que era capaz el heredero secreto del relámpago amarillo. Kurenai tomó los papeles con firmeza, cruzando una mirada cómplice con Naruto. Ambos sabían que este torneo no era solo una prueba de rango, sino el escenario donde el rubio comenzaría a cimentar su leyenda. Consciente de que los exámenes Chunin atraerían a ninjas con habilidades mortales y tácticas despiadadas, Kurenai intensificó el régimen de entrenamiento del equipo 8 hasta límites extenuantes. Decidió que la fuerza bruta y los clones de sombra de Naruto, aunque abrumadores, no serían suficientes si se enfrentaban a especialistas en control mental o asesinos silenciosos. Llevó al equipo a las cavernas subterráneas ubicadas en las afueras del Bosque de la Muerte, un entorno donde la luz era casi inexistente y el eco distorsionaba los sentidos. Allí, Kurenai se centró en enseñar a Naruto cómo romper genjutsus de alto nivel sin depender del chakra inestable del 9 colas. Le explicó que, al ser un Uzumaki, sus reservas de energía vital eran tan densas que, si aprendía a detener su propio flujo de chakra y reiniciarlo con una explosión brusca desde su punto de presión central, podría destrozar cualquier red ilusoria. Durante días, Naruto fue sometido a las ilusiones demoníacas más aterradoras de su maestra, enfrentándose a visiones de fuego, abismos y cadenas de oscuridad. En cada intento, el rubio caía de rodillas, sudando frío, hasta que lograba concentrar su chakra azul en su pecho y liberarlo con un grito sordo, rompiendo el espacio ilusorio como si fuera un cristal fragmentado.
Esta sincronización entre la creadora de ilusiones y el destructor de las mismas perfeccionó no solo la defensa de Naruto, sino la compenetración táctica entre ambos, elevando el nivel del escuadrón a estándares que rozaban el rango operativo de los Anbu. La noche previa al inicio de la primera fase de los exámenes, una tormenta de verano azotó Konoha. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del apartamento de Kurenai, mientras los relámpagos iluminaban fugazmente la sala de estar sumida en la penumbra. Naruto, incapaz de conciliar el sueño por la adrenalina acumulada, se encontraba sentado en el suelo de madera, afilando sus kunais a la luz de una vela. Kurenai salió de su habitación vistiendo un kimono ligero de seda oscura, su cabello negro cayendo en cascada sobre sus hombros. Se sentó a su lado en silencio, observando la precisión milimétrica con la que el joven afilaba el acero. El ambiente estaba cargado de una tensión eléctrica que rivalizaba con la tormenta del exterior. Ya no había barreras de alumna y maestra. La misión en la niebla había destruido cualquier fachada que intentaran mantener. Naruto detuvo su labor, clavó el kunai en una tabla de apoyo y giró su rostro para mirarla directamente a esos ojos carmesí que lo habían cautivado desde que era un niño asustado. Con una voz firme, desprovista de cualquier titubeo infantil, le confesó que su único objetivo en estos exámenes no era impresionar al Hokage o a los aldeanos que alguna vez lo despreciaron, sino demostrarle a ella que el hombre que tenía frente a sí era capaz de sostener el peso de su vida entera. Le juró por el honor del clan Uzumaki y el legado de su padre que superaría a todos sus rivales, despejando el camino para que pudieran estar juntos sin esconderse en las sombras de su propio hogar. Las palabras de Naruto penetraron en lo más profundo del corazón de Kurenai, derribando la última muralla de racionalidad que intentaba mantener por su diferencia de edad y sus roles en la aldea. La kunoichi levantó una mano temblorosa y acarició las marcas en las mejillas del rubio, sintiendo el calor ardiente de su piel. Se inclinó hacia él, acortando la distancia hasta que sus respiraciones se mezclaron. «Sobrevive, Naruto», susurró ella contra sus labios, su voz cargada de una vulnerabilidad que solo él tenía el privilegio de presenciar. «Gana este torneo, conviértete en Chunin, y te prometo que nunca más habrá secretos entre nosotros». Cuando sus labios finalmente se unieron en un beso profundo y apasionado, el mundo exterior pareció desvanecerse. Fue un contacto feroz, cargado de años de anhelo reprimido, de noches de entrenamiento extenuante y de la certeza absoluta de que sus almas estaban atadas de por vida. Naruto la rodeó con sus brazos fuertes, atrayéndola hacia su pecho, sellando en la oscuridad de esa habitación un juramento de sangre y amor que ni el destino ni la guerra podrían romper. A la mañana siguiente, cuando el equipo 8 cruzó las puertas de la Academia Ninja para registrarse en el examen, Naruto caminaba con una postura erguida y una mirada tan afilada como una espada desenvainada. Kurenai, observándolo desde la distancia junto a los demás Jounin, sonrió discretamente. La tormenta había pasado, pero el verdadero huracán, impulsado por el amor absoluto y el poder desenfrenado del linaje Uzumaki, estaba a punto de desatarse sobre el mundo shinobi. El aula de la Academia Ninja estaba sumida en un silencio tan espeso que casi podía cortarse con un kunai. Ibiki Morino, el imponente examinador jefe de la primera fase, se alzaba frente a las decenas de genin con una presencia que irradiaba intimidación pura, sus cicatrices contando historias de tortura y supervivencia que ningún estudiante de 12 años deseaba conocer. Frente a Naruto, un examen escrito de 10 preguntas yacía sobre el pupitre, repleto de acertijos tácticos y cifrados de espionaje que estaban diseñados específicamente para ser imposibles de resolver con los conocimientos básicos de un recién graduado. Sin embargo, el joven Uzumaki no sintió el pánico que carcomía a la mayoría de los presentes en la sala. Durante años, Kurenai le había enseñado que la verdadera esencia del shinobi residía en el engaño y la recolección de información bajo presión extrema. Sin realizar un solo movimiento brusco, Naruto canalizó una cantidad minúscula de chakra hacia la yema de sus dedos, percibiendo la leve vibración de un Kikaichu, un insecto microscópico del clan Aburame, que Shino había colocado sutilmente bajo su hoja de papel. A varios asientos de distancia, Hinata mantenía su Byakugan activo bajo el flequillo, copiando los movimientos del lápiz de un Chunin encubierto entre los estudiantes, y transmitiendo la información a Shino, quien a su vez utilizaba sus insectos para trazar las respuestas directamente en el pupitre de Naruto en un código táctil preestablecido. El trabajo en equipo era impecable, una red de espionaje silenciosa y absoluta que elogiaba las horas de duro entrenamiento nocturno bajo la mirada carmesí de su maestra. Cuando Ibiki finalmente anunció la 10ª pregunta, la atmósfera se volvió insoportable.
Las reglas eran crueles. Quien decidiera no responder y retirarse, conservaría la oportunidad de intentarlo el próximo año, pero arrastraría a todo su equipo al fracaso. Sin embargo, quien decidiera responder y fallara, perdería el derecho a presentar los exámenes Chunin de por vida. El peso psicológico de la decisión provocó que decenas de genin levantaran la mano, rindiéndose presa del terror, reduciendo drásticamente el número de participantes. Naruto, en cambio, mantuvo sus manos firmemente entrelazadas sobre el escritorio, su mirada fija y serena. Recordó la tormenta de la noche anterior, el tacto de la piel de Kurenai y la promesa sellada en la oscuridad de su habitación. No había fuerza en el mundo, ni siquiera la amenaza del escuadrón de interrogación de Konoha, que pudiera quebrar su voluntad. Su inquebrantable confianza comenzó a irradiar por el salón, contagiando a Hinata y a Shino, quienes se mantuvieron estoicos en sus asientos. Ibiki, observando los ojos zafiro del muchacho, reconoció una ferocidad madura que no correspondía a un simple novato. Con una sonrisa torcida, el gigante lleno de cicatrices anunció que todos los que habían permanecido en la sala habían aprobado la primera prueba, revelando que el verdadero objetivo del examen era evaluar su temple y determinación frente a lo desconocido. Antes de que pudieran celebrar, la ventana del aula se hizo añicos y Anko Mitarashi irrumpió en una nube de humo y kunais clavados en la pared, anunciando el inicio inminente de la segunda fase con una energía maníaca. La verdadera prueba de supervivencia estaba a punto de comenzar frente a las imponentes y oxidadas puertas del campo de entrenamiento 44, mejor conocido como el Bosque de la Muerte. Mientras los equipos firmaban los formularios de consentimiento que eximían a la aldea de cualquier responsabilidad sobre sus vidas, Naruto miró hacia las altas ramas de los árboles que rodeaban el perímetro. Allí, oculta bajo un genjutsu de refracción de luz que solo alguien entrenado personalmente por ella podría detectar, se encontraba Kurenai. Aunque no cruzaron palabras, la conexión entre ambos era tan profunda que Naruto pudo sentir el cálido pulso de su confianza abrazándolo a la distancia. El equipo 8 había recibido el pergamino del cielo y necesitaba conseguir el pergamino de la tierra para probar. En cuanto las rejas se abrieron y el reloj marcó el inicio, los tres genin se adentraron en la espesura a una velocidad vertiginosa, fundiéndose con las sombras. La formación táctica se estableció de inmediato y Hinata tomó la vanguardia, utilizando su visión de 360 grados para mapear el terreno y evitar trampas explosivas. Shino aseguró la retaguardia, dispersando una nube de insectos rastreadores para alertar sobre cualquier emboscada, mientras Naruto se posicionaba en el centro, actuando como el núcleo de combate listo para interceptar y destruir cualquier amenaza. El aire dentro del bosque era denso, impregnado de un olor a podredumbre y humedad que ponía los nervios a flor de piel, pero la coordinación del equipo, pulida por las misiones encubiertas previas, los mantenía un paso por delante del resto. La tranquilidad duró apenas un par de horas. Cerca de un río fangoso, el Byakugan de Hinata detectó 3 firmas de chakra hostiles que se acercaban rápidamente desde la bóveda arbórea. Eran genin de la aldea oculta de la lluvia, especialistas en asesinatos rápidos y equipados con respiradores que filtraban el aire tóxico del entorno. Sin esperar a que los enemigos lanzaran el primer golpe, Naruto trazó el sello del tigre a una velocidad cegadora. 3 clones de sombra emergieron del lodo bajo los pies de los shinobis de la lluvia, aferrando sus tobillos e inmovilizándolos en el acto. Los mercenarios intentaron liberarse usando jutsus de agua básica, pero Shino ya había desplegado sus Kikaichu, los cuales comenzaron a drenar el chakra de los enemigos a través de su ropa, debilitándolos en cuestión de segundos. El líder del escuadrón rival, desesperado, logró soltarse y arrojó una cortina de senbon envenenados hacia Hinata. Naruto, moviéndose con la agilidad letal de un depredador, interceptó la trayectoria en el aire. Desenfundando su kunai, desvió la lluvia de agujas con un sonido metálico ensordecedor y, en el mismo movimiento fluido, aterrizó frente al ninja de la lluvia, propinándole un impacto rotundo en el plexo solar que lo dejó inconsciente al instante. Al registrar el cuerpo, Hinata encontró el anhelado pergamino de la tierra. Habían completado el objetivo en un tiempo récord y sin sufrir un solo rasguño. Mientras guardaba el pergamino en su chaleco, Naruto alzó la vista hacia el espeso follaje que ocultaba el cielo, su respiración tranquila y su mente enfocada. Cada enemigo derrotado, cada paso dado en este bosque maldito, era un peldaño más en la escalera que lo llevaría de regreso a los brazos de Kurenai, demostrándole al mundo entero que el amor que compartían era el motor de una fuerza absolutamente imparable. Con ambos pergaminos asegurados en el interior de su chaleco táctico, el equipo 8 avanzaba con cautela hacia la torre central del Bosque de la Muerte.
La densa canopia bloqueaba casi por completo la luz del sol, sumiendo el entorno en una penumbra perpetua que parecía asfixiar a cualquier ser vivo. A pesar de la victoria abrumadora contra los genin de la lluvia, Naruto no permitía que la complacencia nublara su juicio. Kurenai le había advertido innumerables veces que la verdadera naturaleza de un shinobi se revelaba en el silencio posterior a la batalla, cuando la guardia tendía a bajar. De repente, Shino se detuvo en seco, extendiendo un brazo para detener la marcha. Sus insectos rastreadores, que normalmente operaban con un zumbido constante y organizado, comenzaron a regresar a su cuerpo de forma errática, temblando como si estuvieran aterrorizados. Un segundo después, Hinata ahogó un grito, llevándose las manos a las sienes mientras desactivaba su Byakugan por puro reflejo. Temblando, le informó a Naruto que había detectado una firma de chakra a varios kilómetros de distancia, pero no era una energía normal. Era tan oscura, densa y cargada de una intención asesina tan monstruosa que parecía distorsionar el aire a su alrededor. Naruto frunció el ceño, canalizando su propia energía para expandir sus sentidos. Al hacerlo, sintió una presión gélida que le heló la sangre, una sensación de muerte inminente que superaba con creces cualquier genjutsu que Kurenai le hubiera lanzado en sus entrenamientos más brutales. Sabía que debían dirigirse a la torre y asegurar su clasificación, pero la dirección de aquella presencia maligna interceptaba directamente la ruta del equipo 7. Ignorando el instinto de supervivencia que le gritaba que huyera, Naruto recordó la promesa que había hecho bajo la tormenta convertirse en un escudo inquebrantable. Con una voz que no admitía réplicas, ordenó a su equipo desviar el rumbo. No podían dejar que sus compañeros de aldea fueran masacrados por un monstruo. Al llegar a la zona del conflicto, la escena que se desplegó ante los ojos del equipo 8 era digna de una pesadilla. Una serpiente gigante de escamas marrones y ojos amarillentos destrozaba los inmensos árboles con embestidas brutales, mientras Sasuke Uchiha y Sakura Haruno se encontraban paralizados por el terror, víctimas de una ilusión proyectada por la pura y concentrada sed de sangre del enemigo. Frente a ellos, un ninja vestido con el uniforme de la aldea de la hierba, pero con una piel pálida como un cadáver y una lengua alargada y serpentina, se preparaba para atacar. Naruto reconoció de inmediato el jutsu de parálisis temporal inducido por la intención asesina. Era una técnica psicológica de altísimo nivel, la misma clase de terror mental que Kurenai le había enseñado a quebrar a base de pura fuerza de voluntad. Sin dudar un instante, Naruto saltó desde las ramas, forzando todo su chakra Uzumaki hacia sus puntos de presión para crear una explosión de energía azul que disipó la densa atmósfera de terror. Trazando el sello del carnero en pleno aire, invocó a 2 docenas de clones de sombra que cayeron como una cascada sobre la gigantesca invocación, bombardeándola con una lluvia de kunais explosivos que desorientaron a la bestia. El ninja de la hierba, que no era otro que el legendario Sannin renegado Orochimaru bajo un disfraz, giró su rostro hacia el recién llegado. Sus ojos de serpiente se estrecharon con una mezcla de sorpresa y fascinación al ver cómo un simple genin lograba romper su dominio del miedo y repeler a su invocación con una demostración de reservas de chakra que solo le pertenecían al Jinchuriki del Kyuubi. La batalla que siguió desdibujó los límites de lo que se esperaba en un examen Chunin. Naruto sabía que enfrentarse cara a cara en un combate singular contra aquel ser de chakra abrumador era una sentencia de muerte, por lo que desplegó una estrategia de contención absoluta. Mientras él mantenía a Orochimaru ocupado en un furioso intercambio de taijutsu, bloqueando los golpes letales del Sannin con una defensa desesperada pero precisa, Shino aprovechó los puntos ciegos para enviar nubes de Kikaichu devoradores de chakra, obligando al renegado a gastar energía constantemente para incinerar a los insectos. Hinata, desde la distancia segura que le proporcionaba el terreno, utilizaba jutsus básicos de viento a través de pergaminos sellados que Naruto le había proporcionado, alterando la trayectoria de las serpientes más pequeñas que Orochimaru escupía de sus mangas. Durante el choque, el Sannin logró evadir una patada giratoria de Naruto y se deslizó por el suelo con una agilidad antinatural, apareciendo a sus espaldas con sus dedos imbuidos en un chakra púrpura llameante, listos para aplicar el sello de los 5 elementos y bloquear el poder del zorro de 9 colas. Sin embargo, los años de entrenamiento en la percepción de micromovimientos musculares enseñados por Kurenai le salvaron la vida al joven Uzumaki.
Naruto giró su torso en una fracción de segundo, sacrificando la tela de su chaqueta y permitiendo que las garras de chakra de Orochimaru solo rasgaran la superficie de su piel sin completar el sello, mientras contraatacaba con un golpe directo al rostro del Sannin, obligándolo a retroceder y desollándose parte de su máscara facial para revelar su verdadero rostro pálido y sus ojos dorados. Orochimaru soltó una carcajada sibilante, limpiándose un hilo de sangre de su barbilla. Comprendió rápidamente que el rubio no era el inexperto Jinchuriki que esperaba encontrar. Sus movimientos eran disciplinados, su control sobre la batalla era metódico y su resistencia mental era asombrosa, evidenciando el adiestramiento de un maestro de élite. Sin embargo, el Sannin no había venido al bosque de la muerte a jugar con el hijo de Minato, su objetivo principal siempre había sido el Sharingan. En un estallido de velocidad que superó los reflejos del Genin, Orochimaru esquivó la formación del equipo 8, se abalanzó sobre el paralizado Sasuke y hundió sus colmillos en el cuello del joven Uchiha, inyectando su marca de maldición. Antes de que Naruto pudiera interceptarlo de nuevo, el Sannin se hundió en el tronco de un árbol, disolviéndose en una masa de lodo y serpientes, dejando tras de sí una advertencia escalofriante de que se volverían a ver. El silencio regresó al bosque, roto únicamente por los gritos agónicos de Sasuke. Naruto cayó sobre una rodilla, respirando con extrema dificultad, sintiendo que cada músculo de su cuerpo ardía por la sobreexigencia de haber cruzado golpes con un ninja de nivel Kage. Al mirar sus manos temblorosas, la cruda realidad del mundo shinobi lo golpeó con una fuerza abrumadora. Se había topado con la verdadera oscuridad y apenas había sobrevivido. No obstante, en medio del agotamiento y el dolor, la imagen de Kurenai iluminó su mente, cálida y protectora. El miedo se transformó en una determinación de hierro, un fuego abrasador en su interior. Sabía que para proteger a Konoha, pero sobre todo para garantizar el futuro que le había prometido a la mujer que amaba, no bastaba con ser fuerte. Tendría que alcanzar un nivel de poder que hiciera temblar a los mismísimos demonios de las sombras. Con renovado vigor, Naruto se puso en pie, ordenó a su equipo estabilizar a los miembros del equipo 7 y lideró la marcha final hacia la torre, marcando el fin de su etapa como un niño y su nacimiento como el verdadero heredero del relámpago amarillo. La llegada a la torre central del bosque de la muerte se sintió como cruzar el umbral entre el infierno y la tierra firme. El equipo 8 entregó los pergaminos del cielo y de la tierra a los examinadores de guardia, asegurando su lugar en la siguiente fase de los exámenes Chunin. Mientras Shino y Hinata eran atendidos por el equipo médico para revisar su agotamiento y reponer sus niveles de chakra, Naruto fue guiado discretamente por Kurenai hacia una de las habitaciones de descanso reservadas para los Jounin a cargo. En cuanto la pesada puerta de acero se cerró a sus espaldas, el sellado de insonorización de la sala se activó con un leve zumbido. Kurenai no perdió un solo segundo. Su compostura profesional se resquebrajó para dar paso a una preocupación abrumadora. Se arrodilló frente a Naruto, examinando con manos temblorosas los rasguños en su pecho donde las garras venenosas de Orochimaru habían desgarrado su chaqueta. Con un control de chakra médico básico pero efectivo, comenzó a limpiar y cerrar las heridas superficiales. Naruto observaba en silencio cómo la mujer que amaba fruncía el ceño, sus ojos rojos cristalizados por el terror retrospectivo de saber que él se había enfrentado a uno de los legendarios Sannin. Sin pedir permiso, el rubio levantó una mano y entrelazó sus dedos con los de ella, deteniendo sus movimientos curativos. Le aseguró en un susurro grave que el sello de su padre seguía intacto y que el monstruo de las serpientes no había logrado su objetivo. Kurenai exhaló un suspiro tembloroso, apoyando su frente contra el pecho del joven Genin. En ese breve y sagrado instante de intimidad, lejos de los ojos de la aldea y de la constante amenaza de muerte, Naruto le reiteró su juramento sobreviviría a cualquier monstruo o dios shinobi que se interpusiera en su camino, porque el futuro que anhelaba a su lado era mucho más poderoso que cualquier marca de maldición o jutsu prohibido. Ella alzó el rostro, regalándole una sonrisa frágil pero cargada de un amor incondicional, y le besó suavemente la comisura de los labios antes de recordarle que las rondas preliminares estaban a punto de comenzar. El gran salón de combates de la torre estaba impregnado de un olor a polvo, sudor y pura adrenalina. Los equipos sobrevivientes estaban alineados frente al tercer Hokage y a los examinadores, mientras la gran pantalla electrónica en la pared comenzaba a barajar los nombres de los contendientes de manera aleatoria. Debido a la inusual cantidad de genin que habían superado el bosque de la muerte, se requerían combates preliminares individuales para filtrar a los participantes de las finales.
Kurenai se encontraba en el balcón superior junto a los demás Jounin, como Kakashi Atake y Asuma Sarutobi, manteniendo una postura erguida y una expresión ilegible, aunque sus ojos no se apartaban de la figura de su alumno. El característico sonido mecánico del tablero se detuvo abruptamente, revelando el primer emparejamiento Naruto Uzumaki contra Kiba Inuzuka. Un murmullo recorrió a los novatos. Todos recordaban al rubio como el peor estudiante de la clase, y Kiba, con su fiel compañero Akamaru sobre la cabeza, soltó una carcajada arrogante, seguro de que el combate sería un mero trámite. Naruto, sin embargo, no esbozó ninguna sonrisa ni bravuconería. Caminó hacia el centro de la arena con pasos medidos, sus manos descansando relajadamente en sus bolsillos. Kurenai, desde las alturas, sintió que el corazón le latía con fuerza, no por miedo a que Naruto perdiera, sino por la anticipación de ver al mundo entero descubrir finalmente a la bestia táctica que ella misma había forjado en las sombras. Cuando el examinador Ayate Gecko dio la señal de inicio, Kiba no perdió el tiempo. Lanzó una píldora de alimento a Akamaru y ejecutó el jutsu de mimetismo animal, transformando al perro en un clon perfecto de sí mismo. Ambos se lanzaron al ataque utilizando el colmillo perforante, convirtiéndose en dos tornados de pura fuerza física y chakra rotatorio que amenazaban con destrozar el suelo de la arena. Kakashi, desde el balcón, entrecerró su único ojo visible, esperando que Naruto liberara instintivamente el chakra del 9 colas para defenderse de un asalto tan veloz. Pero el rubio no hizo tal cosa. Aplicando las exhaustivas lecciones de evasión y control de flujo enseñadas por su maestra, Naruto concentró su chakra en las plantas de sus pies y ejecutó un salto hacia atrás con una elegancia que desafiaba la gravedad. En el aire, sus manos se movieron en un borrón de velocidad, trazando los sellos de clonación. 3 clones de sombra aparecieron en una formación de abanico frente a él. En lugar de atacar directamente, los clones desenfundaron kunais con sellos explosivos atados a las empuñaduras y los lanzaron contra el suelo, justo en la trayectoria de los tornados de Kiba. Las detonaciones ensordecedoras llenaron la arena de humo espeso, interrumpiendo el ataque del Inuzuka y desorientando sus agudos sentidos olfativos debido al fuerte olor a pólvora quemada. Naruto sabía que Kiba dependía en exceso de su olfato y de la brutalidad frontal, debilidades que la doctrina de Genjutsu y engaño de Kurenai le había enseñado a explotar sin piedad. Aprovechando la cortina de humo, el verdadero Naruto se deslizó en silencio, suprimiendo su firma de chakra de manera casi perfecta, una habilidad que requería una disciplina mental férrea para alguien con reservas tan masivas. Cuando el humo comenzó a disiparse, Kiba, tosiendo y buscando frenéticamente a su oponente, se encontró rodeado por una docena de clones sólidos del rubio. Antes de que el Inuzuka pudiera intentar otro colmillo perforante, los clones iniciaron una ráfaga de taijutsu perfectamente coordinada. No era un estilo ruidoso y desordenado. Eran golpes precisos dirigidos a los puntos de presión de los brazos y las piernas, buscando paralizar los músculos de su rival en lugar de causarle un daño letal innecesario. Kiba luchó con ferocidad, disipando varios clones con barridos salvajes, pero la diferencia táctica era abismal. En un movimiento calculado, uno de los clones logró separar a Akamaru del combate, lanzándolo suavemente fuera de los límites de la arena. Enfurecido y exhausto, Kiba canalizó todo su chakra restante en un último golpe directo hacia el Naruto que creía original, pero al impactar, el cuerpo del rubio estalló en un simple tronco de madera, revelando un jutsu de sustitución clásico ejecutado a la perfección. El verdadero Naruto apareció justo detrás de él, con un kunai sin filo presionado firmemente contra la base del cuello de Kiba. El Inuzuka se congeló, sintiendo el frío metal y la presencia aplastante y controlada de su oponente. El silencio en la arena fue total. Ayate Gecko tosió levemente y declaró a Naruto Uzumaki como el vencedor absoluto. Desde el balcón, Asuma dejó caer la ceniza de su cigarrillo, atónito ante la frialdad y el cálculo del chico, mientras Kakashi miraba de reojo a Kurenai, comprendiendo de golpe quién era la mente maestra detrás de esa impecable coreografía de combate. Naruto desactivó sus clones y alzó la vista hacia el balcón, sus intensos ojos zafiro cruzándose directamente con la mirada carmesí de Kurenai. En esa fracción de segundo, se transmitió un mensaje claro que solo ella pudo decodificar. Este era apenas el comienzo de la tormenta, y cada victoria, cada paso hacia la cima, era una ofrenda absoluta a su amor inquebrantable. Las rondas preliminares concluyeron con una tensión palpable flotando sobre la aldea oculta de la hoja, y el tablero de emparejamientos dictaminó que el primer oponente de Naruto para las finales del examen sería nada menos que Neji Hyuga, el prodigio de la rama secundaria del clan del Byakugan.
Con un mes entero otorgado por el tercer Hokage para que los genin se prepararan para el evento principal, la atención de varios Jounin de élite se centró repentinamente en el joven Uzumaki. Kakashi Atake intentó sugerir que Naruto entrenara bajo la tutela de Ebisu para mejorar su control básico, asumiendo erróneamente que sus victorias anteriores habían sido golpes de suerte respaldados por la fuerza bruta de su linaje. Sin embargo, Naruto rechazó la oferta con una cortesía tan fría y afilada que dejó al ninja que copia sin palabras. El rubio dejó en claro frente a todos que su lealtad y su desarrollo dependían única y exclusivamente de Kurena y Yui. Lejos de las miradas indiscretas, Kurenai guió a Naruto hacia un cañón rocoso atravesado por un río caudaloso en los límites territoriales de Konoha, un lugar donde el eco ahogaba los sonidos y la privacidad estaba garantizada por las complejas barreras de Genjutsu que ella misma tejía a su alrededor. Sabía perfectamente que Neji-Hyuga y su dominio del puño suave representaban una amenaza letal capaz de cerrar los puntos de chakra de Naruto, por lo que el enfoque de este mes no sería la evasión, sino el dominio absoluto de su propia energía vital para sobreescribir cualquier bloqueo interno. La primera semana de entrenamiento fue interrumpida por la aparición de una figura que Naruto solo conocía a través de los pergaminos secretos de sus padres Jiraiya, el legendario Sannin de los sapos y antiguo maestro del cuarto Hokage. El imponente hombre de cabello blanco irrumpió en el área de entrenamiento mientras Naruto practicaba caminar sobre las aguas turbulentas del río. Jiraiya, esperando encontrar a un mocoso revoltoso y despistado, se sorprendió al ver la profunda concentración en los ojos zafiro del chico y la presencia protectora de Kurenai observando desde la orilla. Cuando Jiraiya intentó adoptar su usual actitud extravagante y jactanciosa para presentarse, Naruto lo interrumpió, revelando con total naturalidad que sabía exactamente quién era él, su padrino y el mentor de Minato Namikaze. La revelación cayó como un peso muerto sobre los hombros del Sannin, quien miró a Kurenai en busca de respuestas. Ella, manteniendo una postura firme y cruzando los brazos, le explicó que el tercer Hokage le había encomendado la verdad al niño años atrás, y que su deber era prepararlo para cargar con ese inmenso legado. Sintiendo una mezcla de culpa por su larga ausencia y un profundo orgullo al ver la madurez de su ahijado, Jiraiya decidió desenrollar el enorme pergamino sagrado que llevaba a la espalda. Le ofreció a Naruto firmar el contrato de sangre de los sapos del monte Myoboku, la misma invocación que había utilizado el relámpago amarillo para defender la aldea durante el ataque del Kyuubi, marcando así el inicio de una transmisión de poder directa de maestro a alumno, aunque bajo la estricta vigilancia de los ojos carmesí de Kurenai. El jutsu de invocación requería una cantidad monumental de chakra para atraer seres de alto nivel desde otra dimensión, y Jiraiya sabía que la única forma de que Naruto lograra invocar al imponente Gamabunta era accediendo a la reserva de energía roja que habitaba en su interior. Sin embargo, en lugar de empujar a Naruto por un barranco para forzar una situación de vida o muerte como tenía planeado originalmente, Jiraiya tuvo que adaptar su método a la doctrina impuesta por Kurenai. Ella se negaba rotundamente a permitir que el chico dependiera del miedo o del instinto de supervivencia crudo para desatar al zorro, argumentando que eso solo fracturaría su mente. En cambio, Kurenai y Naruto se sentaron frente a frente sobre la superficie del agua, uniendo sus manos mientras ella lanzaba un genjutsu de inmersión profunda sobre ambos. En el paisaje mental de Naruto, frente a las gigantescas rejas del sello de 8 trigramas, Kurenai se mantuvo a su lado, su presencia cálida actuando como un faro de cordura. Le enseñó a Naruto a exigir el chakra del Kyuubi no como un prisionero desesperado, sino como el carcelero absoluto, moldeando la energía corrosiva con la pureza de su voluntad Uzumaki. Cuando Naruto finalmente canalizó esa energía en el mundo real, mordiéndose el pulgar y trazando los sellos del jabalí, el perro, el pájaro, el mono y la oveja, el estallido de humo blanco fue tan masivo que cubrió todo el cañón, revelando la silueta colosal de Gamabunta. Jiraiya, observando desde la cima del acantilado, soltó una carcajada de asombro. El chico no solo había logrado la invocación, sino que lo había hecho manteniendo una compostura y un control impecables, demostrando que el vínculo que compartía con Kurenai era la verdadera llave que mantenía a raya a la bestia. Con el jutsu de invocación dominado y su flujo de chakra fortificado contra los ataques del puño suave, las últimas noches antes de las finales se volvieron un santuario de calma para Naruto y Kurenai. En la víspera del gran torneo, el apartamento estaba sumido en un silencio reconfortante, iluminado únicamente por la luz plateada de la luna que se filtraba a través de las ventanas.
Naruto había terminado de preparar su equipo ninja y se encontraba sentado en el borde del futón, sintiendo el cansancio acumulado de un mes de exigencia física brutal. Kurenai entró en la habitación con un ungüento medicinal de hierbas, sentándose detrás de él y comenzando a masajear suavemente sus hombros y espalda, relajando los músculos tensos que albergaban la inmensa carga de su poder. El roce de sus dedos expertos sobre la piel de Naruto enviaba escalofríos por toda su columna, disipando cualquier rastro de ansiedad previa al combate. Naruto dejó caer su cabeza hacia atrás, apoyándola contra el pecho de ella, y cerró los ojos, respirando el aroma a jazmín que siempre la acompañaba. Kurenai se inclinó, besando la coronilla del joven de forma protectora, y le susurró que al día siguiente no solo pelearía contra un genio del clan Hyuga, sino contra las cadenas del destino mismo que Neji tanto pregonaba. Naruto se giró lentamente, tomando el rostro de Kurenai entre sus manos con una firmeza que desmentía su edad, y unió sus labios en un beso profundo, cargado de promesas mudas y devoción absoluta. Le aseguró que destrozaría cualquier jaula, cualquier barrera y cualquier expectativa que la aldea tuviera sobre él, porque su único destino verdadero, el único futuro que estaba dispuesto a aceptar, era estar a su lado para siempre. Esa noche, abrazados en la oscuridad, sellaron sus miedos y forjaron una determinación invencible, listos para que el mundo entero presenciara el despertar definitivo del huracán de Konoha. El estadio principal de Konoha estaba abarrotado, un mar de rostros ansiosos, nobles y dignatarios de tierras lejanas que aguardaban con impaciencia el inicio de las finales de los exámenes Chunin. En el palco de honor, el tercer Hokage observaba la escena con una seriedad que no lograba ocultar el brillo de expectación en sus ojos, mientras que, entre los Jounin, Kurenai se mantenía con los brazos cruzados y una calma gélida, aunque su pulso se aceleraba cada vez que miraba hacia la plataforma donde Naruto esperaba. Neji Hyuga ya estaba allí, de pie con una postura impecable, sus ojos blancos desprovistos de emoción, emanando una arrogancia fría basada en su creencia inamovible de que el destino de cada persona estaba predeterminado desde el nacimiento. Cuando el examinador Ayate Gecko dio la señal de inicio, la tensión en el aire se volvió eléctrica. Neji no esperó ni un segundo. Activó su Byakugan y se lanzó hacia adelante, moviéndose con una gracia felina, lanzando una ráfaga de ataques precisos dirigidos directamente a los puntos de chakra en los brazos y el pecho de Naruto. Cada golpe era un intento de cerrar su sistema circulatorio de energía, de dejarlo inerte y someterlo a su voluntad. Sin embargo, lo que Neji no esperaba era la reacción del rubio. Naruto no retrocedió ni intentó esquivar desesperadamente. Se movió en el último milisegundo posible con una fluidez que recordaba al estilo de lucha de un maestro, desviando cada impacto del puño suave con toques mínimos en las muñecas de Hyuga, utilizando la mínima energía necesaria para neutralizar la fuerza letal del enemigo. La audiencia quedó atónita al ver cómo el supuesto perdedor de la clase bailaba en torno a un genio del clan Hyuga, anulando sus técnicas definitivas con una facilidad insultante. Neji, con una vena marcada en la frente por la frustración, aumentó la velocidad de sus ataques, activando los 8 trigramas, 64 palmas. Un círculo de energía azul rodeó a ambos combatientes, y Neji comenzó a golpear con una rapidez que el ojo humano apenas podía seguir. Tu destino está marcado, Naruto. Eres un fracasado que nunca podrá cambiar su naturaleza. Gritó el Hyuga en medio de la ráfaga de golpes. Naruto, sintiendo cómo el puño suave comenzaba a agotar sus reservas externas y a bloquear su conexión con el chakra natural, cerró los ojos por un breve instante. Recordó la voz de Kurenai en el cañón, enseñándole que el verdadero poder no residía en la cantidad de chakra, sino en la capacidad de forzarlo a circular incluso a través de las barreras más densas. En el último golpe de la secuencia, cuando Neji se preparaba para aplicar el toque final al punto del corazón, Naruto liberó una explosión masiva de chakra azul, puro y denso, que no provenía del Kyuubi, sino de su propia voluntad Uzumaki. El impacto fue tan violento que Neji fue repelido varios metros hacia atrás, sus manos temblando por la sobrecarga de energía que había intentado absorber. El estadio estalló en murmullos de asombro. Neji se puso de pie, su expresión de superioridad transformándose en una mueca de incredulidad absoluta. Naruto, cuya ropa estaba desgarrada en varias partes y su piel mostraba las marcas de los roces del puño suave, mantenía una respiración pausada y controlada. El rubio comenzó a caminar hacia Hyuga con una confianza que intimidaba incluso a los Jounin experimentados. El destino no es una jaula, Neji, declaró Naruto con una voz que resonó en todo el estadio, fría y directa como el acero.
La verdadera fuerza no viene de lo que te dijeron que eres, sino de lo que estás dispuesto a hacer para proteger lo que amas. Sin darle tiempo a Neji para recuperar el aliento, Naruto se lanzó al ataque, pero no de forma frontal. Utilizó el jutsu clon de sombra para crear una formación de pinza que rodeó al prodigio Hyuga, obligándolo a defenderse de múltiples ángulos. Cuando Neji intentó girar para ejecutar su rotación celestial, Naruto aprovechó el minúsculo retraso en la rotación del chakra de su oponente, un detalle técnico que Kurenai le había hecho estudiar obsesivamente durante semanas, y deslizó su puño entre las brechas de la defensa. Un golpe seco y preciso impactó en el abdomen de Neji, cortando su flujo de chakra y enviándolo a estrellarse contra la pared de piedra del estadio. Neji quedó tendido en el suelo, derrotado, su Byakugan desactivándose lentamente mientras observaba el cielo nublado sobre él. El silencio en el estadio era absoluto. El genio invicto había caído ante el joven que todos habían subestimado. Ayate Gecko, tras confirmar que el Hyuga no podía continuar, levantó la mano de Naruto en señal de victoria. El rubio no celebró con gritos ni gestos teatrales. Se mantuvo estoico, sus ojos zafiro enfocados únicamente en el palco donde Kurenai se encontraba. Ella, rompiendo por un segundo su protocolo, le dedicó un asentimiento casi imperceptible y una sonrisa tan genuina y cálida que hizo que todo el ruido del estadio desapareciera para Naruto. Mientras bajaba de la arena, el joven Uzumaki sintió que algo dentro de él se había desbloqueado. No solo había vencido a un rival formidable, sino que había probado, frente a los ojos de toda Konoha, que el camino que había elegido, el camino de la lealtad absoluta a su maestra y el desarrollo de su propio poder, era el único que importaba. La mirada de rubíes de Kurenai seguía clavada en él, y en ese cruce de miradas, ambos supieron que las finales eran solo el preámbulo de lo que estaba por venir. Naruto caminó hacia el túnel de los competidores, con la seguridad de que el juramento que habían hecho en la oscuridad de su hogar pronto dejaría de ser un secreto para convertirse en la verdad que definiría sus vidas ante el mundo shinobi. El clímax de los exámenes Chunin no trajo la gloria esperada, sino un presagio de desastre que se materializó en el preciso instante en que el sol alcanzaba su cenit. Un silencio sepulcral descendió sobre la arena cuando el tercer Hokage, quien observaba el combate desde su palco, fue repentinamente atacado por las fuerzas combinadas de la arena y la aldea oculta del sonido. Una barrera de sellado púrpura, creada por 4 ninjas del sonido, envolvió el palco, aislando al anciano líder de sus fuerzas Anbu. Simultáneamente, el cielo de Konoha se oscureció bajo una técnica de genjutsu masiva que sumió a los espectadores civiles en un sueño profundo, mientras invasores vestidos con uniformes enemigos comenzaban a asaltar las murallas de la aldea. Naruto, que apenas había bajado de la plataforma tras su victoria, sintió que la atmósfera cambiaba instantáneamente. Kurenai, abandonando su posición en el palco de los Jounin, apareció a su lado en un destello de velocidad, sus ojos carmesí escaneando el caos que se desataba. No hubo necesidad de palabras. La urgencia en la postura de su maestra comunicaba que el momento de las sombras había terminado. Ella le ordenó que se dirigiera a la zona de evacuación y buscara a Shino y Hinata, mientras ella se lanzaba al frente de batalla para contener a los invocadores de serpientes gigantes que empezaban a emerger en medio de la plaza principal. La aldea se convirtió en un escenario de guerra abierta. Naruto, mientras corría a través de los tejados, fue interceptado por varios genin renegados que intentaban detener su avance. Con el chakra fluyendo a máxima potencia, no perdió tiempo en juegos. Invocó a Gamabunta en medio de una calle ancha, dejando que el gigantesco sapo aplastara a los enemigos y dispersara a las hordas de ninjas invasores. Sin embargo, su instinto de protección lo empujó más allá de la simple supervivencia. La imagen de Kurenai enfrentándose sola a una legión de atacantes en el centro de la aldea quemaba en su mente. Ignorando las advertencias de su equipo, que ya se había reunido con él, Naruto tomó una decisión arriesgada. Dejó a Shino y Hinata al cuidado de los equipos de apoyo y se lanzó directamente al punto de mayor peligro. Al llegar a la plaza, encontró a Kurenai rodeada por 3 ninjas de nivel Jounin que utilizaban técnicas de tierra para inmovilizarla. Ella, aunque herida, seguía tejiendo ilusiones que mantenían a los atacantes en un ciclo de agonía mental, pero su reserva de chakra estaba llegando a un punto crítico. El verla en ese estado, con sangre brotando de su frente, provocó que el sello del Kyuubi en el abdomen de Naruto vibrara violentamente. Esta vez, el joven Uzumaki no intentó suprimir el poder. Se entregó al rugido de la bestia, sintiendo cómo el aura roja y burbujeante envolvía su cuerpo, fundiéndose con su propia energía.
Naruto se lanzó sobre los atacantes de Kurenai con una velocidad que rompió la barrera del sonido, sus garras de chakra destrozando las técnicas de tierra como si fueran papel. Sus ojos, ahora rendijas verticales de color escarlata, no mostraban ni una pizca de la humanidad que siempre mantenía. Kurenai, observando desde el suelo, sintió una mezcla de terror y devoción absoluta. El poder que Naruto estaba desplegando era aterrador, una fuerza de la naturaleza pura que no distinguía entre amigos y enemigos. Naruto liquidó a los atacantes con una ferocidad desmedida, sus movimientos erráticos y salvajes, y cuando la última amenaza cayó, se giró hacia Kurenai. El aura roja crepitaba a su alrededor, y por un momento, sus sentidos perdidos amenazaron con atacar a la única persona que amaba. Kurenai, demostrando por qué era la maestra del genjutsu más poderosa de Konoha, no retrocedió. Caminó directamente hacia él, sus ojos carmesí brillando intensamente mientras tejía un genjutsu de calma absoluta que envolvió la mente de Naruto. Ella colocó sus manos sobre su pecho, ignorando el dolor de las quemaduras de su propio chakra, y lo llamó por su nombre con una autoridad cargada de ternura. La conexión emocional fue tan fuerte que logró romper el dominio del 9 colas. Naruto cayó de rodillas, el manto rojo disipándose en una nube de vapor, su cuerpo colapsando por el inmenso desgaste físico. Kurenai lo sostuvo, abrazándolo con todas sus fuerzas mientras las explosiones seguían iluminando el horizonte de Konoha. Estaban solos en medio de la destrucción, protegidos únicamente por la barrera de genjutsu que ella mantenía. Naruto, apenas consciente, murmuró una disculpa, temiendo haberla asustado con la bestia que albergaba. Kurenai, con el rostro manchado de hollín y sangre, le besó la frente y le aseguró que mientras ambos siguieran vivos, la aldea y su futuro estaban seguros. En ese momento, bajo el asedio que amenazaba con devorar su hogar, ambos comprendieron que ya no eran solo maestra y alumno, ni siquiera simples protectores de la aldea. Eran un frente unido, dos almas atadas por la tragedia y la pasión, listas para enfrentar el final del mundo si eso significaba permanecer juntos. Mientras el tercer Hokage iniciaba su duelo final contra Orochimaru en el palco sellado, el huracán de Konoha se preparaba para su acto más destructivo, uno que cambiaría la jerarquía de los ninjas para siempre. El cielo de Konoha se teñía de un rojo opresivo, reflejando el incendio que devoraba la infraestructura de la aldea mientras la batalla entre el tercer Hokage y Orochimaru alcanzaba un clímax devastador. Naruto, aún débil por el colapso tras el uso del manto de chakra, se encontraba apoyado contra un muro de piedra en las cercanías del estadio, con Kurenai a su lado. Ella no lo había dejado solo ni un segundo, utilizando su chakra para acelerar la regeneración de las heridas del joven Uzumaki. De repente, una onda expansiva de energía pura sacudió los cimientos de la plataforma del Hokage. Hiruzen Sarutobi, en un último acto de sacrificio heroico, había ejecutado el sello consumidor del demonio de la muerte para arrebatarle a Orochimaru la capacidad de realizar jutsus, sellando sus manos y parte de su alma en el proceso. La presencia del Sannin, que hasta ese momento parecía una fuerza inamovible, se desvaneció entre los escombros tras ser forzado a una retirada ignominiosa, pero el costo había sido absoluto. El anciano líder de la aldea cayó sobre la piedra, su vida extinguiéndose junto con el ritual de sellado. Naruto, al sentir el repentino silencio de la presencia de Hiruzen en su red sensorial, apretó los puños hasta sangrar. Sabía que la muerte del Hokage no era solo una pérdida política. Era el fin de la era de los secretos que le habían permitido crecer bajo la tutela de Kurenai sin interferencias. Con la aldea en ruinas y los consejeros de Konoha entrando en pánico, el vacío de poder se convirtió en una amenaza mayor que la propia invasión. Mientras los ninjas médicos atendían a los heridos y los equipos de reconstrucción intentaban asegurar el perímetro, Kurenai comprendió que la paz que habían construido dentro de su hogar estaba a punto de ser atacada por las intrigas políticas del Consejo y la organización raíz de Danzo. Tan pronto como Naruto pudo ponerse en pie, Kurenai lo llevó a un refugio subterráneo alejado de la vista de los Anbu. Allí, lejos del caos de los funerales inminentes y las reuniones de alto nivel, la Kunoichi tomó una decisión drástica. Sabía que, sin la protección del tercer Hokage, los altos mandos de la aldea intentarían usar a Naruto como un peón o confinarlo bajo una vigilancia más estricta debido a su linaje Namikaze Uzumaki y su capacidad de canalizar el Kyuubi. Con una determinación de hierro, ella le confesó que no permitiría que nadie más tomara las decisiones sobre su vida. Le entregó a Naruto el pergamino original del cuarto Hokage que Hiruzen le había confiado años atrás, revelando que en su interior no solo estaban las técnicas prohibidas de Minato, sino los documentos legales que reclamaban la tutela y el patrimonio del clan Uzumaki Namikaze en la aldea.
Naruto leyó los documentos bajo la tenue luz de una vela, sintiendo cómo la ira por la pérdida del Hokage se transformaba en una resolución gélida y calculadora. Ya no era el niño que buscaba la aprobación de los aldeanos. Ahora, comprendía que para proteger a Kurenai y a sí mismo, debía convertirse en el dueño de su propio destino, sin importar quién se interpusiera en su camino. Kurenai le explicó que el consejo intentaría nombrar un nuevo Hokage rápidamente para estabilizar la situación, y que su objetivo debería ser posicionarse no como un subordinado, sino como una fuerza autónoma dentro de la estructura de Konoha. Fue en este momento de revelación mutua que la relación entre ambos superó su etapa final de transición. Kurenai, despojándose de su chaleco de Jounin y dejando caer su cabello, se acercó a Naruto, sellando con un abrazo la alianza absoluta entre ambos. Ya no eran maestra y alumno, ni protectora y protegido. Eran socios en una guerra fría que apenas comenzaba. Naruto le juró que, al terminar el funeral, exigiría su derecho de sangre y, con el respaldo de los documentos que validaban su herencia, obligaría a los consejeros a reconocerlo no como un arma, sino como un shinobi de alto nivel con poder político. La noche que siguió fue larga y silenciosa. Mientras Konoha enterraba a sus héroes bajo una lluvia persistente, Naruto y Kurenai planearon los pasos a seguir. Ella le enseñó cómo utilizar el genjutsu no solo para combatir, sino para manipular la percepción de los consejeros en las reuniones futuras, preparando el terreno para que cualquier intento de restringir su libertad terminara en un error estratégico para el consejo. Naruto, por su parte, comenzó a estudiar el jutsu del dios del trueno volador de su padre, sintiendo cómo su chakra Uzumaki se sincronizaba perfectamente con los sellos de tiempo-espacio. Cuando el sol salió a la mañana siguiente, iluminando las cicatrices de la aldea, Naruto no era el mismo que se había despertado el día de la invasión. Sus ojos, firmes y desprovistos de duda, reflejaban una madurez forjada en la pérdida y el amor. Al salir del refugio para dirigirse a la sede de la administración, Kurenai se detuvo un momento, tomó la mano de Naruto y la entrelazó con la suya, una unión pública de sus intenciones. Sabían que el camino que les esperaba estaba lleno de traiciones y enemigos ocultos, pero estaban listos. El heredero del relámpago amarillo había despertado, y con Kurenai a su lado, la aldea descubriría muy pronto que el huracán no se detendría ante nadie para asegurar el futuro que ambos se habían prometido. La sede de la administración de Konoha era un hervidero de paranoia y desesperación tras la muerte de Hiruzen Sarutobi. Los consejeros Koharu Utatane y Omura Mitokado, junto con los representantes de las fuerzas especiales, debatían acaloradamente sobre la sucesión y la gestión del Jinchuriki, quien consideraban ahora una bomba de tiempo sin el control del tercero. Cuando las pesadas puertas de Kaoba se abrieron, Naruto entró al salón principal acompañado por Kurenai. No caminaba como un genin que solicita audiencia, sino con la presencia de un comandante que reclama su territorio. El silencio cayó como una losa sobre los presentes. Danzo Shimura, desde las sombras de una esquina, estrechó sus ojos oscuros, midiendo la amenaza que representaba el rubio. Naruto no perdió tiempo en cortesías. Caminó hacia el centro del salón, colocó el sello personal del cuarto Hokage sobre la mesa de juntas y desplegó el pergamino de herencia con una calma que rayaba en lo intimidante. Declaró que, como único descendiente directo de Minato Namikaze y Kushina Uzumaki, exigía el reconocimiento oficial de su linaje y la independencia total sobre su vida y sus misiones, tal como había sido estipulado en el testamento secreto de su padre, ahora revelado ante el consejo. La reacción fue instantánea. Omura comenzó a balbucear sobre la necesidad de protección estatal, pero Naruto, canalizando una cantidad apenas perceptible de chakra para infundir miedo en la atmósfera, lo hizo callar con una sola mirada gélida. Kurenai, manteniendo una posición defensiva sutil a su lado, comenzó a ejecutar un genjutsu de nivel Jounin imperceptible para cualquiera que no tuviera un dojutsu de alto nivel que distorsionaba la percepción de los consejeros, haciéndoles sentir el peso de una amenaza inminente si intentaban contradecir la legitimidad de los documentos. Danzo finalmente dio un paso adelante, su rostro sin emociones ocultando una sed de control absoluta. Intentó cuestionar la validez de los sellos del pergamino, argumentando que eran falsificaciones, pero Naruto estaba preparado. Sin previo aviso, el rubio ejecutó el sello del dios del trueno volador, teletransportándose instantáneamente detrás de Danzo con un kunai en su garganta, antes de regresar a su posición original en menos de un segundo. La velocidad superó los reflejos incluso de los ambú de raíz. No es una solicitud, Danzo, sentenció Naruto, con su voz resonando en todo el salón. Es una advertencia.
Si vuelven a intentar interferir en mis asuntos o los de Kurenai, la próxima vez no será un aviso. El consejo, acorralado por la exhibición de poder, el linaje indiscutible y la presión psicológica de Kurenai, tuvo que ceder. Se vieron obligados a registrar a Naruto como un ciudadano independiente y a archivar sus documentos bajo el sello del clan Namikaze Uzumaki. A partir de ese momento, Naruto se convirtió en el shinobi más joven de la historia de Konoha en poseer autonomía operativa, una posición que le permitía elegir sus propias misiones y, lo más importante, le daba el poder legal para tomar a Kurenai como su compañera definitiva sin que los protocolos de la aldea pudieran interponerse. Al salir del edificio de la administración, la luz del sol golpeaba sus rostros, pero el ambiente se sentía diferente. La política de la aldea, que siempre había sido un muro insuperable, ahora era un terreno que podían navegar a su favor. Kurenai, observando a Naruto con una mezcla de orgullo inmenso y una pasión profunda que ya no necesitaba ocultar, le tomó la mano. En la seguridad de su hogar, esa misma tarde, la dinámica cambió para siempre. La tensión de los años de secreto y entrenamiento se disipó, dejando espacio para un amor que se permitía ser real, absoluto y, sobre todo, libre de las cadenas que la sociedad ninja imponía. Naruto, sin embargo, no permitió que la victoria política lo hiciera bajar la guardia. Durante las noches siguientes, comenzó un entrenamiento intensivo en las técnicas de espacio-tiempo que su padre había perfeccionado. Su meta no era solo protegerse de Danzo o de cualquier otra amenaza interna, sino alcanzar un nivel de maestría tal que ni siquiera los Sannin o los líderes de otras aldeas pudieran alcanzarlo. Kurenai, actuando como su estratega personal, le ayudaba a refinar su percepción sensorial, enseñándole a identificar flujos de chakra a kilómetros de distancia. La relación entre ellos floreció en un nivel de intimidad que superaba la comprensión de cualquier extraño. Compartían cada pensamiento, cada estrategia y cada momento de descanso. En la oscuridad de su apartamento, lejos del mundo de los shinobis, Naruto le reiteró a Kurenai que todo lo que estaba construyendo el poder, el estatus, la libertad política no era para el título de Hokage ni para la gloria de la aldea. Era para asegurar que, por el resto de sus vidas, nadie pudiera separar el lazo que habían forjado en medio de la guerra. Con el consejo domesticado y sus habilidades elevándose a niveles legendarios, Naruto estaba listo para el último desafío, reclamar su lugar como el shinobi más poderoso de la historia y proteger, ante todo, el futuro que se había prometido junto a la mujer de ojos de rubí. La reconstrucción de Konoha avanzaba a paso firme bajo la sombra de la nueva era que Naruto Uzumaki había ayudado a cimentar con su autonomía. Tras el enfrentamiento con el consejo y la consolidación de su estatus como jefe del clan Namikaze Uzumaki, Naruto ya no era visto como el paria de la aldea, sino como una fuerza de la naturaleza a la que incluso los shinobis más veteranos evitaban confrontar. En la paz que siguió a la tormenta, la vida cotidiana en el apartamento de Kurenai había adquirido una armonía nueva, marcada por una complicidad absoluta. Ya no necesitaban esconderse, ni bajar la voz cuando hablaban de tácticas de combate, ni mucho menos evitar el contacto físico frente a los pocos que conocían su realidad. Una mañana de verano, mientras la aldea despertaba bajo un cielo despejado, Naruto observaba desde el balcón cómo el sol iluminaba las cabezas de piedra de los Hokages. Sabía que su nombre eventualmente sería tallado allí, no por haber alcanzado el título que todos anhelaban, sino por haber sido el shinobi que redefinió lo que significaba la fuerza, la capacidad de proteger a quien se ama por encima de cualquier convención social o política. Kurenai se acercó por detrás, rodeando su cintura con sus brazos y apoyando la barbilla en su hombro, observando con él el horizonte. Ambos sabían que las amenazas del mundo exterior a Katsuki, las ambiciones de otras aldeas, los restos del imperio de Orochimaru seguirían intentando probar su voluntad, pero ya no les temían. La culminación de su relación no fue un evento ruidoso ni una ceremonia pública, sino una promesa silenciosa y privada que sellaron esa misma tarde. En el pequeño jardín interior del complejo que Naruto había adquirido como residencia oficial de su clan, plantaron un retoño de cerezo, un símbolo de la vida que había florecido en medio de las cenizas de la invasión. Allí, sin más testigos que el viento y la naturaleza, se hicieron un juramento definitivo. Naruto le entregó un amuleto hecho a mano con el símbolo de la espiral Uzumaki entrelazado con una flor de Kurenai, un símbolo de la unión de sus destinos. Ella, a cambio, le permitió ver, por primera vez en años, una vulnerabilidad total, deshaciéndose de la fachada de la kunoichi implacable para mostrarle a la mujer que había encontrado, por fin, a alguien por quien valía la pena vivir y, si fuera necesario, morir. Entendieron en ese momento que la lucha nunca terminaría.
El mundo ninja siempre exigiría sacrificios, pero mientras caminaran juntos, su fuerza sería inagotable. Naruto, con la sabiduría de un hombre que había cargado con el peso de su linaje desde la infancia, comprendió que no necesitaba el título de Hokage para guiar a Konoha. Ya era el protector de su corazón, y eso era el cimiento más sólido que cualquier aldea podría tener. A medida que los años pasaron, la leyenda del heredero del relámpago amarillo y su compañera incondicional se extendió por todas las naciones elementales. No formaron un clan expansivo ni buscaron el poder absoluto, pero su influencia fue tan profunda que ningún ninja se atrevió a cuestionar su autonomía. Naruto continuó perfeccionando el dios del trueno volador, llevando su velocidad y su control a un plano casi divino, mientras Kurenai se convirtió en la estratega más respetada del país del fuego, asegurando que cualquier amenaza fuera neutralizada antes incluso de que pudiera tocar los límites de su hogar. La relación entre ambos se convirtió en el faro de la aldea, una prueba viviente de que el amor no era una debilidad, sino el combustible de un poder absoluto. Aquel niño que alguna vez lloró en la oficina del Hokage tras conocer la identidad de sus padres, se había convertido en un shinobi que no solo había honrado su pasado, sino que había construido un futuro donde su felicidad era innegociable. En la tranquilidad de su hogar, compartiendo una última taza de té bajo la luz de la luna, Naruto y Kurenai miraron hacia atrás. Todo el dolor, las batallas, las traiciones políticas y los riesgos extremos habían servido para este momento de paz. Naruto, con su mano entrelazada firmemente con la de ella, recordó el juramento que le hizo en la oscuridad de aquel primer apartamento, ser el escudo que la protegería de todo. Ella, con una sonrisa serena, reconoció que él no solo la había protegido, sino que le había devuelto el sentido a su vida. Así, mientras el viento mecía las ramas del cerezo que habían plantado, el huracán de Konoha y la maestra de las ilusiones se fundieron en un abrazo eterno. No quedaban más teorías que probar, ni más secretos que ocultar. Su historia, escrita con sangre, sacrificio y un amor que desafió todas las leyes del mundo ninja, se había convertido en la leyenda más brillante y duradera de Konoha, una historia donde el heredero del legado de Minato y Kushina finalmente había encontrado su verdadera paz, no en el trono del Hokage, sino en el calor y la lealtad absoluta de la única mujer que, desde el primer día, vio en él no a un arma, sino a su destino. Han pasado años desde que el nombre de Naruto Uzumaki dejó de ser el de un genin para convertirse en el de una leyenda viviente que nadie en el continente shinobi se atrevía a desafiar. Konoha ha prosperado bajo una nueva filosofía, una donde la verdadera fuerza no se mide por la capacidad de sacrificio ciego, sino por la protección consciente de los vínculos que dan sentido a la vida. En el centro de la aldea, el complejo del clan Namikaze Uzumaki destaca no por su ostentación, sino por la serenidad que emana, una paz que Naruto y Kurenai han custodiado con el mismo celo con el que, en su día, protegieron sus primeros secretos. La aldea ha aprendido a respetar la autonomía de ambos, reconociendo que su presencia es el muro más formidable contra las amenazas externas. Akatsuki, las sombras de las aldeas enemigas e incluso los restos del legado de Orochimaru han desistido de sus intentos de infiltración, sabiendo que enfrentarse a la combinación del chakra de un Uzumaki de nivel divino y la maestría ilusoria de la Jounin más formidable del mundo es una sentencia de derrota segura. En una tarde de otoño, con el aire fresco agitando las hojas rojas de los árboles de Konoha, Naruto camina por el sendero que lleva al monumento de los Hokages. Ya no viste el chaleco táctico estándar, sino una capa que combina el diseño de los abrigos de su padre con los emblemas de su linaje. A su lado, Kurenai camina con esa elegancia natural que nunca ha perdido, sus ojos rojos, ahora llenos de una paz profunda, observando el camino que han recorrido. No necesitan hablar. La comunicación entre ellos ha trascendido las palabras, un lenguaje de miradas y gestos que solo ellos comprenden. Han criado a una nueva generación de ninjas que entienden que el deber no está reñido con la felicidad personal, y que el amor es, en última instancia, el jutsu más poderoso de todos. Al llegar a la plataforma superior, frente a los rostros tallados en la montaña, Naruto coloca una mano sobre la piedra fría del rostro de Minato. Ya no siente el peso de la soledad que lo atormentó en su niñez. Ahora, al mirar a Kurenai, siente la calidez de un hogar que él mismo construyó con sus propias manos y su voluntad inquebrantable. Kurenai se acerca y entrelaza su mano con la de él, un gesto que ha repetido miles de veces a lo largo de los años, pero que mantiene la misma intensidad que el primer día.
Ella le recuerda, con un susurro cargado de orgullo, que han cumplido su promesa, han roto todas las jaulas, han superado todas las expectativas y, sobre todo, se han mantenido fieles al juramento que hicieron en la oscuridad de aquel apartamento, cuando el mundo shinobi parecía ser un lugar sin esperanza. Naruto asiente, mirando hacia el horizonte donde el sol comienza a ocultarse, tiñendo el cielo de naranja y escarlata, los mismos colores que definieron su historia. El huracán de Konoha ha encontrado la calma, no porque su poder haya disminuido, sino porque ha encontrado el lugar donde protegerlo tiene un propósito eterno. No les quedan batallas que ganar, ni sombras que temer. El legado que dejan no es solo una aldea más segura, sino la certeza de que, incluso en el mundo más cruel, dos almas pueden forjar su propio destino. Mientras emprenden el regreso a casa, Naruto se detiene un último momento, observando el ir y venir de los aldeanos. Su historia, la de un niño que supo quién era desde pequeño y eligió amar por encima de ser un arma, se ha convertido en el cuento más preciado de la aldea. Al cruzar la puerta de su hogar, donde el cerezo que plantaron hace años florece con una vitalidad asombrosa, Naruto cierra la puerta al mundo exterior, dejando fuera la política y la guerra. En la calidez de su hogar, rodeados por la vida que han construido juntos, la única verdad que queda es que todo ha valido la pena. El heredero del relámpago amarillo y su maestra han demostrado que, al final, el destino no lo escriben los Hokages ni los consejeros, sino quienes tienen el valor de sostener la mano de la persona amada y caminar hacia el futuro, sin importar cuán oscuro sea el camino. La leyenda termina aquí, no con una gran batalla, sino con el silencio reconfortante de dos personas que, habiéndolo perdido todo en la tragedia, lo ganaron absolutamente todo en el amor. Fin de la historia. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías. También me apoyarías uniéndote como miembro del canal. El link del creador de la historia estará en la descripción. Dicho eso, nos vemos en la siguiente teoría. Bye.